Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En una nación donde existen suficientes evidencias de que se cometen crímenes de lesa humanidad, un grupo, precisamente esos defensores de derechos humanos, los que se encargan de documentar cada uno de estos casos, se encuentran en una situación bastante complicada dentro de Venezuela. Ellos son perseguidos, criminalizados, en cualquier momento podrían ser detenidos y ser acusados por supuestos crímenes de odio o terrorismo. Es por eso que nuestro programa Perspectivas del día de hoy lo dedicaremos 100% a esos defensores de derechos humanos que dentro y fuera del país precisamente ejercen su labor, alzan su voz para que se conozcan estas violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela. Vamos a conversar a partir de este momento con Clara Ramírez. Ella es directora de Fundaredes, también con Beatriz Borges, quien es directora ejecutiva de el CEPAS, y con Marino Alvarado, uno de los investigadores de Provea y con amplia trayectoria en esta materia. Muchísimas gracias a todos por participar acá. Gracias Gracias, por la Gaby. oportunidad. Gracias a ti. Sí, quería comenzar contigo, Clara, con respecto a uno de los casos que de alguna manera es emblema para los defensores de derechos humanos. Hay quienes dicen que no solamente se trata de su prisión, sino un mensaje que envía Nicolás Maduro específicamente a todo el gremio de esos defensores de derechos humanos, de que si cualquier persona denuncia de la manera correcta, podría ser llevada a prisión por delitos que jamás cometió. Estoy hablando del tema de José Javier Tarazona. Ya cumple esta semana 8 meses detenido, casi 250 días en prisión. Coméntanos un poco el estatus de este caso y cómo lo está tomando la comunidad internacional, si existe un seguimiento específico a este caso. Mira, sin lugar a dudas, el tema de esta detención arbitraria, de esta privación ilegítima de la libertad de Javier Tarazona, es un mensaje, es la materialización efectiva de esas amenazas, de esos actos de hostigamientos que constantemente el Estado venezolano, algunos voceros del Estado venezolano e incluso comunicadores sociales que tienen sus programas dentro de la televisión pública se encargan de llevar constantemente, y es criminalizar la promoción y defensa de derechos humanos. En el caso de Fundaredes, o en el caso de Javier Tarazona, para mayo del año 2021 nosotros teníamos documentados y en nuestro registro 11 ataques, 11 amenazas desde marzo del 2020 a mayo del 2021, y lamentablemente el 2 de julio se materializaron estas amenazas en la desaparición forzada por más de 30 horas de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, estos dos últimos activistas de nuestra organización. Y luego, bueno, todo este proceso que se ha llevado violatorio, por demás del debido proceso del derecho a la defensa de nuestros compañeros y que hoy en día sigue viviendo Javier. Desde su audiencia de presentación, el 3 de julio, hasta el 9 de diciembre, la audiencia preliminar fue diferida más de 13 ocasiones. El 9 de diciembre se acordó que pasaría a juicio el caso de los activistas de Fundaredes y hasta el día de hoy, 1 de marzo, aún no ha sido fijada la audiencia de juicio. Lamentablemente, esto no es lo único por lo que han tenido que atravesar nuestros compañeros. Si bien Rafael y Omar de Dios fueron excarcelados el 26 de octubre del 2021, no cuentan con libertad plena. Ellos cada 8 días tienen que acudir al tribunal antiterrorismo, contraterrorismo del área metropolitana de Caracas a presentarse, y por su parte Javier sigue privado de libertad en la sede del Helicoide, donde ha sido sometido a torturas. Muchas organizaciones de la sociedad civil se han encargado de visibilizar cómo es el tema de los presos políticos, cómo es el tema tras las rejas, y pues Javier Tarazona no ha escapado de esta situación. Sus familiares que tienen acceso a él dentro de los horarios de las visitas y con una comunicación limitada, pero cuando pueden hablar con él, pues les manifiesta todo lo que se vive tras las rejas, y es por eso que nosotros desde el día 1 hemos manifestado y hemos solicitado la libertad plena para Javier Tarazona, que lo único que ha hecho es abogar por los pobladores, por los habitantes de los estados fronterizos del país, por visibilizar lo que allí ocurre
y cómo la acción de los grupos armados irregulares y la omisión del Estado venezolano frente a estos hechos, pues hace que los habitantes de frontera, de los estados fronterizos de Venezuela, sean mucho más vulnerables. Tanto Provea como también el CEPAJ, el Centro por la Justicia y la Paz, han hecho seguimiento a todos estos casos de los presos políticos venezolanos. Quería comenzar contigo, Marino, con respecto a la situación del caso de Tarazona y otros que sea importante destacar, porque muchos de ellos al final caen incluso en el olvido. Bueno, debemos recordar que el año 2021 empezó con la detención de 5 activistas de la organización Azul Positivo. También estaba detenido ya el sindicalista Rubén González, que había sido detenido en el 2020 por reivindicar derechos laborales, y continuó con la detención de otros activistas y finalmente con la detención de Javier Tarazona. Esto decía que parte de la labor que hacemos las organizaciones de derechos humanos es documentar, y efectivamente el producto de ese trabajo minucioso, serio, responsable de documentar la gravedad de la situación de derechos humanos en el país nos ha permitido no solamente colaborar y contribuir con la misión de determinación de hechos, sino también que se haya concluido un examen preliminar en la Corte Penal Internacional y hayamos podido avanzar hacia una fase de investigación. Pero además que la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo se haya pronunciado sobre la situación de Venezuela, que se mantenga el monitoreo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, todo un trabajo de documentación que ha dado frutos porque ha permitido activar este sistema internacional de protección. Alguna gente se dice, bueno, pero ¿de qué vale documentar? ¿De qué vale que estos organismos se pronuncien? Valen de mucho. Por supuesto, uno pudiera decir categóricamente que ese trabajo del sistema internacional de protección permite contener el avance del autoritarismo. Tendríamos mayor gravedad de situación de derechos humanos. Tendríamos un país con muchísimo más autoritarismo si no estuviera todo este trabajo del sistema internacional de protección coordinado con las organizaciones que en Venezuela no solamente documentamos, acompañamos a las víctimas. Javier Tarazona y el equipo de Fundarredes no solo documentaba, acompañaba a esas víctimas de la violencia que está presente en la frontera venezolana. Beatriz, queríamos también tu análisis de cómo ves la situación de los defensores de derechos humanos dentro de Venezuela y también la actuación de la comunidad internacional para protegerlos. ¿Tú crees que es suficiente? ¿Qué debería hacerse? Bueno, el caso de Javier y los casos que nos plantean Marino justamente muestran lo que nosotros hemos también documentado, al menos desde 2014, que se ha configurado una política de persecución, de criminalización y de amenazas por el ejercicio de derechos a la disidencia en Venezuela, pero a diferentes actores que en este ejercicio de los derechos denuncian, documentan y hablan de la pérdida de la libertad, de la democracia, de los valores fundamentales y los derechos humanos en el país. Y nosotros al menos en el año pasado, en estos diferentes patrones de persecución que hemos identificado, documentamos 812 casos, a lo que te muestra que en Venezuela hay una constante violación a los derechos humanos, hay una persecución constante a lo que es el ejercicio de los derechos y a la voz de diferentes actores como defensores, periodistas, liderazgos estudiantiles, sindicales, que en un contexto tan adverso de emergencia humanitaria compleja, justamente ocasionada por estas decisiones del Estado que afectan a la dignidad,
hace y pone en más riesgo y vulnerabilidad a aquellas personas que alzan su voz. Y es por eso que se han desarrollado en los últimos años mecanismos especializados en el monitoreo, en el seguimiento e incluso mecanismos extraordinarios dedicados a la investigación independiente internacional de estos hechos, como lo son la misión de determinación de los hechos, también el mandato de la alta comisionada, también los mandatos especiales del sistema interamericano con el MESEVEC. Entonces, esos organismos internacionales están en constante monitoreo. El caso de Venezuela es también una discusión permanente en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Ahorita en marzo vamos a tener una próxima actualización tanto de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos como de la Misión de Determinación de los Hechos, donde se da cuenta cómo esto sigue ocurriendo en Venezuela y la importancia que hayan las miradas y los ojos internacionales de estos organismos actualmente en Venezuela y sigan dándole seguimiento para justamente evitar, para seguir exigiendo que no se den estos casos de violaciones a los derechos humanos en el país. Justamente estos procesos de monitoreo dan cuenta del no cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de violaciones o de protección de los derechos humanos y la necesidad de que sigan existiendo estos organismos para monitorear y proteger los derechos humanos en el país. Y especialmente la importancia de casos tan graves como los que está ocurriendo con nuestro compañero Javier Tarazona, que se conozca a nivel mundial, que se sepa cómo se está torturando a defensores de derechos humanos en el país, cómo están actualmente detenidos de forma arbitraria, y pues no puede haber un silencio frente a esto. Es importante que se dé a conocer lo que está ocurriendo en el país. Clara, quería volver a retomar contigo porque la labor que ha hecho Fundarredes ha sido fundamental para poder documentar lo que son esos enfrentamientos armados en la frontera, algo que quiere esconder el régimen de Nicolás Maduro. ¿Tú crees que porque justamente se trataba de denuncias graves, ustedes fueron víctimas de estas detenciones y son víctimas todavía hoy de esa persecución reiterada por parte del régimen de Nicolás Maduro? Y es que la persecución, las amenazas, el hostigamiento no ha sido exclusivo contra Fundarredes. Cualquiera que muestre la realidad de lo que ocurre en Venezuela puede ser un blanco fácil para que el Estado venezolano actúe de manera arbitraria. Siempre nosotros señalábamos que a mayor visibilidad tal vez sería menor el riesgo que correríamos, pues visibilizando lo que ocurría. Lamentablemente no es así. Lamentablemente le ocurrió a Fundarredes no solamente en julio, el pasado mes de marzo, también dos de nuestros activistas, Diógenes Tirado y Juan Carlos Salazar, fueron víctimas de detención arbitraria cuando se trasladaron al sector de La Victoria en el estado Apure a documentar lo que ocurría allí con el conflicto armado. Ahora bien, sin lugar a dudas, las denuncias de Fundarredes, el visibilizar la cultura de la muerte que impera en la frontera venezolana, ha acarreado que hoy por hoy el Estado quiera calificar a la organización y a Javier Tarazona como terroristas, como traidores a la patria o que estamos instigando al odio por demostrar lo que allí está. Lamentablemente hemos visto cómo luego de la detención de Javier, el Estado venezolano abiertamente, públicamente salió a señalar algunas declaraciones de Javier como eso, como que instigaban al odio. Entonces eso lo único que hace y lo único que evidencia es que las denuncias que Fundarredes ha elevado, no recientemente, desde hace más de 15 años de lo que ocurre en los estados fronterizos del país, no es mentira. En el marco del conflicto Apure, nosotros veníamos haciendo unas denuncias desde antes del 21 de marzo, que finalmente al Estado venezolano le tocó reconocer que existían grupos armados irregulares dentro del Estado Apure, que efectivamente se estaba llevando a cabo un conflicto armado que, sin lugar a dudas, estos grupos armados reclutaban niños, niñas, adolescentes. Recordemos que el ministro presentó un video de testimonios de que simplemente lo que hacían era corroborar lo que Fundarredes venía denunciando. Pero sin lugar a dudas, independientemente de los temas, de las denuncias, de lo que eleva Fundarredes a la opinión pública, a instancias internacionales, el acompañamiento a las víctimas es un mensaje claro. Es todo aquel que hable en contra del Estado venezolano puede ocurrirle lo que le ocurrió a Javier Tarazona, que va a cumplir 8 meses de una detención arbitraria, de una privación ilegítima de la libertad y de unos meses de torturas, de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Ahora bien, uno de los temas que le da cierta esperanza a los venezolanos es precisamente esa investigación que se sigue ante la Corte Penal Internacional. El propio fiscal de la Corte Penal Internacional le dijo en la cara a Nicolás Maduro que abriría formalmente una investigación en su contra. Y luego se dio un lapso extendido que vence a mediados de abril para que se comience formalmente esa investigación en contra del régimen de Nicolás Maduro. Quería consultarlo a usted, señor Alvarado, con respecto a este punto. ¿En qué momento estamos? ¿Hay posibilidades de que esta investigación se descarte o es algo que no va a poder evitar el régimen de Nicolás Maduro? En cuanto a qué momento estamos, la respuesta es en un momento de avance progresivo de la investigación, donde hay que tomar en cuenta, y esto es muy importante para quienes nos están viendo y escuchando, que la Corte Penal Internacional brinda todas las garantías para que el Estado venezolano se pueda defender, y en caso de haber alguna orden de captura o alguna solicitud de comparecencia ante la Corte Penal Internacional, también garantizar el derecho a la defensa de esa persona que pueda ser imputada. Esto es importante señalarlo porque es un proceso complejo donde la Fiscalía haría todo el esfuerzo por presentar pruebas suficientes contra una determinada persona, pero esa determinada persona tiene derecho a defenderse. Y una de esas defensas que puede hacer, en este caso el Estado venezolano, es que antes del 16 puede apelar al artículo 18 del Estatuto de Roma, en el cual plantearía que está adelantando con suficiente transparencia y con suficiente amplitud las investigaciones de los crímenes en Venezuela. Sabemos que no, sabemos que hay mucha simulación de justicia, que no hay mucha voluntad, sobre todo de tocar los altos mandos y los más responsables de los crímenes de lesa humanidad, pero puede argumentarlo el Estado venezolano. Ahora, ¿usted cree que ellos sí puedan burlar la justicia internacional de esa manera, que en abril presenten ciertos resultados, algunas detenciones y se paralice la investigación? ¿O realmente no es sé, tanto que...? No se paralizaría. Lo que hay es que le corresponde a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional evaluar hasta dónde hay o no investigaciones genuinas de parte del Estado venezolano. Si considera que no hay investigaciones genuinas, puede dictar órdenes de comparecencia o órdenes de captura contra determinadas personas presuntamente responsables de los crímenes. ¿Para Si usted hay considera, investigaciones genuinas? ¿Ellos realmente están haciendo mea culpa? no hay investigaciones genuinas, no hay ninguna voluntad de querer investigar las cadenas de mando, los que puedan tener la mayor responsabilidad, y eso abarca a ministros y exministros, a los altos jerarcas hoy de la Policía Nacional Bolivariana, del SEBIN, del DGCIN, de la ARFAD, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. No hay ningún interés en investigar la responsabilidad que ellos puedan tener en los crímenes que se han cometido en Venezuela. Y eso lo va a evaluar el fiscal y su equipo de trabajo. Y veremos los resultados en el transcurso de este año. Este año va a ser muy interesante a partir de abril sobre hasta dónde puede avanzar la investigación en la Corte Penal Internacional. Beatriz, quería consultar tu opinión si existe preocupación entre los defensores de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela con respecto a la Corte Penal Internacional, porque ahora se suma un elemento adicional. Veíamos justamente esta semana declaraciones del propio fiscal en donde se va a investigar todos los hechos que están sucediendo en Ucrania, y entonces los venezolanos nos preguntamos, ¿vamos a quedar otra vez en segundo lugar? Coméntanos un poco cómo funciona esto, si son grupos independientes o lo que han comentado ustedes, porque definitivamente no depende del lado de Venezuela, sino justamente de la Corte Penal, que esto siga avanzando independientemente de lo que ocurra a nivel mundial.
Sí, definitivamente parte del trabajo que a nosotros nos parece importante debido a la gravedad de la crisis de Venezuela y pues por supuesto insertada en un contexto mundial donde pues las situaciones a nivel internacional y global también pues nos vemos impactadas, es que se entienda justamente cómo en Venezuela es necesario garantizar los procesos independientes, imparciales de justicia, que sigan existiendo estos mecanismos internacionales, tanto de investigación, y de investigación para obtener justicia para las víctimas, para esclarecer lo ocurrido, para encontrar la verdad, para justamente dar respuesta a esa afectación grave a la dignidad humana que ha ocurrido y sigue ocurriendo, y que eso nada más va a lograrse a través de procesos de justicia que erradiquen la impunidad a través de investigaciones independientes, imparciales, acordes a los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas, y que efectivamente den respuesta en el ámbito venezolano. Por supuesto, somos parte de una discusión internacional y nuestro gran reto es justamente cómo Venezuela tiene que mantenerse en la agenda internacional, en la agenda de discusión, y de ahí la importancia, especialmente en el Consejo de Derechos Humanos, de la discusión sobre la situación de Venezuela y el reporte que siguen evaluando y entregando al Consejo mecanismos como la misión de determinación de los hechos. Clara, también quería consultar tu opinión con respecto a este tema de la Corte Penal Internacional y también otras diligencias que se han venido practicando en los últimos meses para lograr, por ejemplo, que algunas detenciones arbitrarias sean conocidas como tales por los organismos internacionales, todo ese espectro que a veces parece sencillo decirlo, pero de alguna manera siempre hay que probarlo ante cada una de esas instancias. Ellos tienen que tener evidencias ciertas de que esos hechos ocurrieron de la manera en la que están siendo denunciados por los defensores de derechos humanos. Clara. Mira, con lo que tú señalabas, sin lugar a dudas, la importancia, y es lo que nosotros siempre promovemos, la importancia de documentar adecuadamente los casos de violaciones de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, perdón. ¿Para qué? Para que a la larga se obtenga lo que las víctimas quieren, y es justicia para las víctimas de detenciones arbitrarias, para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, para las víctimas de torturas, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, para las víctimas de desapariciones forzadas. Eso es lo que nosotros buscamos, todas las organizaciones de la sociedad civil que hacemos vida en Venezuela, siempre estamos promoviendo el tema de la documentación, del acompañamiento a víctimas, de asistirlas, de mostrarle a la comunidad, a los grupos vulnerables, la importancia de denunciar, la importancia de acudir a estas instancias, que sí, en muchos casos, y lo mencionaba Marina, hay personas que señalan que no es vinculante, que no va a tener ningún peso este tipo de pronunciamiento, por el contrario, sí los tienen, sí van haciendo mella dentro del Estado venezolano, y es lo que conlleva a que no existan, si existen abusos, que es lo que denunciamos hoy en día, para que no sean mayores, para que no exista impunidad en nuestro país y haya, pues, de alguna manera justicia para las víctimas a corto, mediano o largo plazo, pero que exista y se quede presentado un precedente de que si vas a violar derechos humanos, si vas a cometer crímenes de lesa humanidad, vas a tener tu castigo y las víctimas tendrán justicia. Nos referíamos al ámbito internacional, pero realmente a los venezolanos, a los ciudadanos de a pie, le interesan es lo que ocurra dentro de Venezuela y que esa justicia que día a día tienen que enfrentar sea independiente, sea justa. Y quería justamente conversar con ustedes sobre las propuestas que se han hecho incluso en la Mesa de Diálogo de México y en otras instancias para que esa justicia se pueda reformar. Quería conversar contigo, Beatriz, con respecto a todo ese monitoreo constante que ustedes hacen y esas propuestas que también han presentado. ¿Tú lo ves posible? ¿Realmente estamos en un punto muerto donde es muy difícil alcanzar esas reformas internas en Venezuela? Pero fíjate, nosotros tenemos un informe del 2015 que hablaba sobre el deslave institucional, cómo en Venezuela hemos tenido una pérdida del Estado de Derecho, una pérdida de la institucionalidad democrática y los graves efectos que eso ha tenido para el respeto, para la protección y garantía de los derechos humanos. Y en ese sentido, el sistema judicial también hemos denunciado que, bueno, no solamente ha sido este sistema que está caído, sino también ha sido utilizado como un brazo ejecutor para esta persecución, para esta política de encubrimientos e impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos. Vemos ahorita, sin embargo, donde se están dando reformas
donde tanto en el ámbito del Ministerio Público como en el ámbito del Tribunal Supremo de Justicia, como también con la creación de la Comisión de Verdad y Víctimas, se están creando a través de reformas legislativas, normativas que apuntan a reformas legales. Sin embargo, cuando vemos tanto la voluntad del Estado, cuando vemos las normativas establecidas, vemos que todavía no están previstas de las garantías necesarias para no solamente un proceso de reinstitucionalización, sino también de justicia y verdad para las víctimas. Hay una gran necesidad de desarrollar mecanismos independientes y imparciales, hay una gran necesidad de avanzar en un proceso profundo de reforma institucional, especialmente de los diferentes poderes, de la separación de los poderes. Hay una necesidad profunda de que haya una vuelta a la democracia en el país. Todo eso va a ser importante seguirlo trabajando. Y una de las cosas que también es importante que no se entre como esta política de simulación, donde estos avances no son representativos, efectivamente no están dentro de los estándares internacionales de protección y derechos humanos, pero sirven como formas de simular una justicia nacional que efectivamente no vemos. Entonces sí es importante que se entienda que esto es necesario, que hay que lograrlo, que hay que trabajarlo, pero que por el otro lado las propuestas legislativas que están en este sentido no demuestran una verdadera voluntad de justicia y de respuesta a la necesidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el país en este momento. Si no solamente se trata de las instituciones, incluso hay algunas providencias, algunas leyes que justamente criminalizan a cada uno de los actores sociales dentro de Venezuela y en particular los defensores de derechos humanos. Quería consultar contigo, Marino, con respecto a esa providencia. Más de 600 organizaciones no gubernamentales han demandado su existencia. Quería que nos contaras la gravedad, qué representa para ustedes que exista de alguna manera una ley que hable de odio, de terrorismo, con respecto a ciudadanos que simplemente están alzando su voz y no solamente su derecho a la libertad de expresión, sino también a denunciar lo que ocurre dentro del país. En el contexto de una política sistemática y masiva de persecución a las voces críticas en Venezuela, para el gobierno, las organizaciones no gubernamentales y entre ellas las organizaciones de derechos humanos, somos, digamos, un blanco, un propósito, un objetivo del gobierno. Y con esta normativa se pretendió, por un lado, intimidar. Y la respuesta que dimos las organizaciones fue de muchísima contundencia. Es decir, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo, nosotros condenamos esas normativas que van cerrando el espacio cívico, pero pese a que cierren el espacio cívico, seguiremos trabajando, seguiremos alzando la voz. Y el hecho de que un número importante de organizaciones hayamos dicho, no nos vamos a registrar, condenamos esas normativas, es un reflejo de que no nos dejamos intimidar. Son muchas las acusaciones, son muchos los acosos, el avance de limitaciones para que las organizaciones hagamos trabajo, pero no nos han podido callar, no nos van a callar, no nos han podido intimidar. Seguiremos acompañando a quienes más necesitan el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, que son las víctimas, esas que sufren el abuso de poder de los funcionarios de distinta naturaleza, y seguiremos promoviendo los derechos humanos, seguiremos trabajando por el rescate de la democracia, seguiremos exigiendo reinstitucionalización del país y haciendo el trabajo que desde años hemos venido haciendo las organizaciones, porque entendemos que hay adversidades, pero también mucha voluntad de parte de los defensores y de las defensoras para seguir trabajando por el bien del país. Clara, quería justamente resumir estas dos últimas preguntas que hacía de manera práctica contigo. ¿Qué tan difícil es ser un defensor de derechos humanos dentro de Venezuela, tomando en cuenta el problema de esa justicia que no es independiente y este tipo de legislaciones que precisamente buscan perseguir y coartar el trabajo que día a día hacen cientos de organizaciones dentro del país? El contexto para llevar a cabo la defensa de derechos humanos, sin lugar a dudas, dentro de Venezuela no es la mejor.
El riesgo para los defensores de derechos humanos en territorio venezolano es elevado, es crítico en algunos casos, y lo decía Marino, siempre vamos a ser las organizaciones defensoras de derechos humanos el blanco fácil para el Estado venezolano, porque somos los encargados de acompañar a las víctimas, de llevar a instancias internacionales, visibilizar lo que está ocurriendo, todos los casos documentados, y sin lugar a dudas, pues es una situación de riesgo, repito, para los defensores de derechos humanos. No obstante, cada día vemos con satisfacción que son más las organizaciones, que son más los ciudadanos que se dedican a promover, a denunciar lo que ocurre en sus comunidades, lo que ocurre en su entorno más directo, lo que ocurre dentro de sus gremios. Entonces, vemos cómo, a pesar de las restricciones, a pesar del cerco que se le impone a las organizaciones defensoras de derechos humanos, la sociedad responde y seguimos visibilizando, seguimos documentando y seguimos denunciando todo aquello que ocurre en Venezuela, las graves violaciones de derechos humanos en territorio venezolano. Ya para finalizar, Beatriz, quería que nos comentaras un poco, sabemos que se han hecho varias giras internacionales, han visitado cientos de organismos, de alguna manera están en contacto con algunos países de Europa, con Estados Unidos, próximas acciones que creas que son importantes destacar u organismos que vayan a tener próximos pronunciamientos con respecto al caso venezolano, Beatriz. Sí, bueno, visto esto que hemos narrado y que, bueno, lamentablemente todavía en Venezuela siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos, que no contamos con una institucionalidad independiente e imparcial, para las defensoras, para los defensores y defensoras de derechos humanos es fundamental que estos mecanismos de monitoreo y de seguimiento de la situación de Venezuela sigan activos, permanezcan, que la situación de Venezuela se siga conociendo en estas instancias internacionales, tanto el Consejo de Derechos Humanos como el sistema interamericano, que tengan este efecto persuasivo de que no se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos, pero que también contribuyan a este camino de justicia, de verdad y reparación, que es base del trabajo de las organizaciones de derechos humanos, que es lo que buscamos con su existencia, que en Venezuela no haya impunidad, que en Venezuela se esclarezcan las situaciones de violaciones que se dieron y que se siguen dando, y que podamos también tener un camino hacia la reparación y hacia la garantía de derechos humanos en el futuro. Y es por eso que este trabajo a nivel nacional de seguir documentando y denunciando se complementa con el trabajo internacional de que los organismos sigan con Venezuela en su agenda, y que podamos seguir trabajando para obtener justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Quiero agradecer a los tres por su participación en el programa y sobre todo por esa labor que es tan titánica, que es tan minuciosa y que es tan larga, porque es una carrera de largo aliento, pero seguramente los venezolanos vamos a alcanzar la justicia al final de todo este proceso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Eran las declaraciones de Beatriz Borges, quien es directora ejecutiva del CEPAS, de Clara Ramírez, quien es directora de Fundaredes, y de Marino Alvarado, uno de los investigadores de Provea. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.